Inhabilitó, dice, pero... Inhabilitó. Doctor, me sale inhabilitó la función de compartir la pantalla. Doctor Condori, por favor, ayúdele. Doctora, uno más intente. Ahora sí. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ya, Amplíe su imagen, doctora. Amplíe la imagen. Eso, ahora ya. sí. Esto es Ahora sí, correcto. Adelante. Doctor, apague los micrófonos de los demás, doctor Condori. Ya. Ahora sí, ¿todos ven en pantalla completa? Sí, doctora, se ve. Ya, súper. Entonces comenzamos. Hay un ruidito, pero raro. No sé qué puede ser. He pasado de diapositiva, también se ve, ¿no? Que ya he pasado. Se ve normal, se ve normal. Por Ya. favor, Celinda Conde, apague su micrófono. Celinda Conde, apague su micrófono. O doctor Condori, apague los micrófonos de Celinda Conde. Ya, ahora sí creo que ya está. Ya está. Bueno, ya. Bueno, vamos a comenzar entonces. Este es el nuevo manual que se ha presentado a Dirección Nacional y como dijo hace rato la licenciada Leaños, esto es un requisito no solamente para la habilitación del laboratorio y de la misma clínica, sino también es un requisito que se debe tener para, incluso para el recojo de patógenos por el Ciremo, ¿no? Entonces, es una obligación en realidad de todo de salud de que se tenga que elaborar un manual de bioseguridad y manejo de residuos sólidos e infecciosos de acuerdo a la infraestructura, de acuerdo al nivel de centro de salud u hospital que sea para que sigan una normativa, pues para que el personal del centro de salud tenga una normativa escrita y todas las normas que se deben seguir tanto en bioseguridad como en manejo de residuos infecciosos. El primer manual que se había realizado fue en el 2009, no el 2013, eso le corrijo. O sea, imagínense, hace más de 10 años que se ha realizado el primer manual y eso fue gracias a una institución, Sweet Contact, que fueron los que nos ayudaron y finalmente los que solventaron también la parte económica para que se pueda imprimir el manual. ¿No? Entonces, ya de ahí para adelante, la verdad es que las autoridades se olvidaron un poco, no ha habido el apoyo necesario para que esto se pueda actualizar por lo menos cada 5 años mínimamente, ¿no? Entonces han tenido que pasar más de 10 años para que podamos finalmente realizar esto, ¿no? Aquí tenemos nuestra clínica ahora, ¿no? En el manual, porque esta ha sido adaptada específicamente para la infraestructura de nuestra clínica, puesto que la anterior estaba adaptada a la infraestructura del hospital que teníamos en Sopocachi. ¿Por qué se debe hacer un manual de bioseguridad y de manejo de residuos sólidos? Como les decía, esta es una obligación de las autoridades en salud, tanto de la clínica policial, que dependen de la Dirección Departamental de Salud y de la Policía Boliviana en general, que tiene la obligación de actualizar este documento para brindar un instrumento de consulta útil de bioseguridad y manejo integral adecuado de los residuos sólidos que se generan en este centro de salud, como una parte fundamental de la organización y del funcionamiento del mismo. Este debe ser de conocimiento de todo el personal para lograr un ambiente de trabajo adecuado para todo el personal de salud y además que deba ser seguro y que conduzca de esta forma a mejorar la calidad de atención de los pacientes. En resumen, el objetivo final del manual de bioseguridad y manejo de residuos sólidos va a ser mejorar en cuanto a la calidad de atención a los pacientes y eso es algo muy importante. El objetivo y el que guía la realización de este manual es establecer la aplicabilidad de este manual de bioseguridad
y gestión de manejo de residuos sólidos e infecciosos como un sistema organizado para todo el personal de la clínica policial Virgen de Copacabana de la ciudad de La Paz. Entonces, esto hay que entenderlo en el sentido de que este manual está dirigido no solamente a la parte médica de la clínica, sino también a la parte administrativa, al personal que se dedica a nutrición, al personal que se dedica a limpieza, etcétera, todo el personal que trabaja dentro de la clínica policial, y está limitado a la ciudad de La Paz, o sea, nuestra clínica. Si en algún momento, de hecho, todas las clínicas o centros de salud que se tenga a nivel nacional tendrían que tal vez tomar como base esto que hemos realizado en esta oportunidad, pero ellos tienen que realizar su propio manual dependiendo de la infraestructura con la que cuentan y los servicios que prestan, ¿no? Entonces, no se puede directamente utilizar este manual como un manual general para todos los centros de salud de Bolivia. Puede servir, sí, como una guía para que puedan realizar cada uno de los centros, sí, pero no servir como un manual para todos los centros a nivel nacional. Y eso es importante de hacerles conocer y entender a nuestras autoridades, ¿sí? Porque muchas veces piensan que esto pueda servir, y me lo ha dicho en una oportunidad el coronel que estaba como director, ¿no? Y no entendía que esto no podía ser aplicado a otros centros a nivel nacional, puesto que tienen otra infraestructura y otros servicios, no prestan los mismos servicios que nosotros prestamos aquí en la clínica. Dentro de los objetivos específicos del manual es proporcionar a los profesionales y trabajadores de salud una herramienta técnica de consulta para el desarrollo de sus actividades diarias y de forma segura. Además, establecer normas sobre el adecuado manejo de residuos sólidos e infecciosos en la clínica policial, implementar un sistema de evaluación, monitoreo y capacitación constante sobre bioseguridad y manejo de residuos sólidos, ¿no? No solamente para el profesional en salud, sino también administrativo de la clínica. ¿Cómo está organizado nuestro comité? El comité tiene una cabeza, que es el presidente del comité, que recae este puesto en el director o jefe médico de la clínica policial. Hay un coordinador responsable, una secretaria general y además representantes de cada unidad de trabajo de la clínica. Entonces, nuestro comité es multidisciplinario, y esto es importante debido a que cada unidad de trabajo, ya sea enfermería, fisioterapia, incluso cocina, la parte administrativa, laboratorio, rayos X, etcétera, tienen diferentes necesidades, ¿verdad? Entonces, todos ellos tienen que estar como parte o tienen que tener su representante dentro del comité de bioseguridad para que den a conocer las falencias, las mejoras o todo lo que se requiere para el mejoramiento de su trabajo, ¿no? Entonces, por eso es multidisciplinario. Bueno, entramos ya de lleno a lo que es bioseguridad. Todos ya sabemos, se ha hablado mucho de bioseguridad, y más aún en este último tiempo, que es un requisito por la contingencia por la cual estamos pasando, que es la pandemia. Entonces, saber, y no solamente saber, sino aplicar, ¿no? Muchas veces hemos escuchado el concepto de bioseguridad, sin embargo, aplicar resulta a veces difícil, y aunque no tendría que ser así, ¿no? Eso ya tendría que ser una parte de nuestra vida profesional, el conocer y además aplicar todas las medidas de seguridad. Bueno, pero de algunas veces nosotros mismos como personal de salud fallamos en eso. Entonces, bueno, recordarlo siempre. Entonces, bioseguridad es un conjunto de medidas y normas preventivas que tienen como objetivo evitar y controlar el riesgo biológico, químico, físico, radiológico, etcétera, derivado de la manipulación de agentes patógenos, tóxicos o radioactivos durante la atención en salud. ¿Para qué? Para procurar proteger la seguridad del personal de salud, de los pacientes que acuden al mismo y también del medio ambiente. Entonces, la bioseguridad tiene ese objetivo, ¿no?
cuidar la salud tanto del operador o del personal de salud, de todos los pacientes que acuden al centro y también proteger el medio ambiente. ¿Por qué implementar este manual de bioseguridad en un establecimiento de salud? Porque de hecho se tiene que generar una cultura de autocuidado de la salud en todo el personal. O sea, tienen que estar mentalizados ya todo el personal de salud que tiene que haber este autocuidado. O sea, que nadie está exento de llevar a cabo y cumplir las normas de bioseguridad. Dos, que mediante la implementación de procedimientos estandarizados y actividades de capacitación continua, entonces vamos a estar siempre al tanto de las nuevas medidas de bioseguridad o de lo que se debe o no se debe hacer para el cuidado personal. Y tres, reducir el impacto negativo de las infecciones intrahospitalarias. Y este último dato es muy importante porque puesto que por la pandemia ahora nos hemos olvidado que no solamente es COVID, ¿no? Que también hay otros agentes patógenos que pueden llegar a producir también diferentes infecciones, sobre todo en los pacientes que acuden a la clínica, ¿no? Que son las infecciones intrahospitalarias o las infecciones propias de los centros de salud, ¿no? Que también tenemos que ir controlando. Entonces, no solamente es COVID, sino que también existen otro tipo de agentes que pueden producir daño. ¿Por qué debemos consolidar estas prácticas de bioseguridad? Diferentes motivos, ¿no? Prevenir las infecciones adquiridas en establecimientos de salud, prevenir infecciones secundarias en la comunidad, o sea, que salgan las infecciones hacia afuera a través de pacientes que no han terminado de curarse de alguna infección o han adquirido alguna infección dentro del centro de salud y salen afuera a contagiar, ¿verdad? Prevenir la contaminación del medio ambiente y eso lo hacemos con manejo adecuado del material contaminado o de los residuos patógenos que de hecho siempre van a haber en un centro de salud. Y prevenir las infecciones intrahospitalarias, ¿no? Que se generan dentro del mismo centro de salud. Todo esto que hemos hablado, ¿no? De conocer, aplicar, el porqué de la aplicación de estas normas de bioseguridad, manejo de los residuos que se generan dentro de un centro de salud, va a derivar en que vamos a tener una mejor calidad de atención hacia los pacientes, ¿no? El paciente se va a ir realmente curado, se va a ir sano, no se va a llevar ninguna infección hacia afuera, ¿verdad? Todo eso deriva en que demos una buena calidad al paciente, una calidad de atención al paciente que acude al centro a curar sus dolencias. ¿Cuáles son estas precauciones universales? Y esto también para recordarles, ¿no? La universalidad, barreras de protección y medios de eliminación de material contaminado. Bueno, ¿a qué se refiere la universalidad? Tenemos que saber que todo paciente que acude al hospital, ya sea con un proceso leve, moderado o un proceso infeccioso agresivo, etcétera, es un potencial un portador de un agente patógeno y como tal se lo debe cuidar, tratar con todas las precauciones para evitar que sea un foco de contaminación, ¿verdad? A eso se refiere la universalidad. Barreras protectoras son las que vamos a utilizar para prevenir que estos agentes infecciosos o agentes físicos o químicos nos puedan afectar como personal de salud, ¿no? Y estas barreras protectoras son barreras físicas, pueden ser barreras químicas y barreras biológicas que las vamos a detallar a continuación. Y tener un medio de eliminación de material contaminado, o sea, un buen manejo de los residuos patógenos que se generan dentro del centro de salud. Bueno, las barreras físicas. Las barreras físicas, ustedes ya lo conocen, se utiliza continuamente en diferentes áreas de un centro de salud. De hecho, está el guardapolvo o mandil, está los guantes, barbijo, gorras, gafas para trabajar, ¿verdad? Está también
incluso están los tapones de un montón de ruidos por los equipos que utilizamos, centrífugas, autoclaves, etcétera, que generan unos ruidos que a la larga pueden producir lavadoras, que también generan un ruido muy agudo y que de alguna manera pueden dañar en el personal que trabaja en esa área. Entonces también se refiere a esos cuidados o a esas barreras físicas que utilizar de acuerdo al área donde trabajamos, ¿no? Son los tapones de goma. El equipo de protección personal, que involucra todo lo que ya les he mencionado. Dentro de él está el uso del guardapolvo, por ejemplo, que debe seguir algunos requisitos, que debe estar confeccionado con una tela resistente, que debe tener un largo debajo de las rodillas, mangas largas, siempre debe usarse cerrado, no puede estar abierto, porque si no de nada nos sirve utilizar el guardapolvo si lo vamos a utilizar abierto. No, tampoco nos podemos arremangar la manga, porque tampoco nos serviría, porque se supone que tenemos que proteger la piel, y para eso utilizamos el guardapolvo, o la ropa que tenemos por debajo, ¿verdad? Por eso utilizamos guardapolvo. Tampoco podemos llevar el guardapolvo, porque es nuestro instrumento de trabajo, a otros lugares o áreas donde no se atienda a pacientes. Y en esto quiero ser un poco, tal vez muy crítica, porque muchos cometemos el error de ir a lugares que no están contaminados con nuestro guardapolvo de trabajo, ¿sí? En este caso, por ejemplo, la cocina, el comedor o el área administrativa. Y eso no está bien, porque nosotros mismos estamos contaminando esas áreas. Y por favor, tendremos cuidado con eso. No podemos nosotros estar caminando con nuestro guardapolvo, en este caso los mamelucos que nos han dado, o nosotros mismos nos hemos comprado, con lo que atendemos a pacientes, peor aún en esta pandemia donde los aerosoles están por todo lado. Entonces no podemos ir a lugares donde no están altamente contaminados, oficinas administrativas, el comedor, peor aún la cocina. Entonces, por favor, tengamos mucho cuidado con eso. ¿Ya? Eso ya se sabe, ya tendría que, y está bien normado. Hemos tratado muchas veces de que se cumpla esto, e incluso con notas directamente del director en algunos casos, pero no hay mucha resistencia en este punto, compañeros, colegas de trabajo, por favor. Entonces nos cuidaremos y cuidaremos a los demás también. El uso de barbijos, que ahora tenemos una variedad de barbijos que se pueden utilizar, ¿verdad? Tenemos desde los de tela, los quirúrgicos, los N95 con filtro y sin filtro, y cada una con algunas características especiales. Sin embargo, la diferencia que vemos en cada uno del uso de cada uno de estos barbijos es que es la protección, ¿no? En cuanto a los aerosoles más pequeños o partículas bacterianas o virales más pequeñas que podríamos absorber o expeler más bien al momento de hablar, de toser, de estornudar, etcétera. Y es por eso que se utiliza este tipo de barbijos. De hecho, en el área de salud, dentro de un centro de salud, se tiene que hacer uso del barbijo quirúrgico y de los barbijos N95, ¿verdad? Los de tela están limitados a otras áreas, y de repente para las personas que no están en los centros de salud, puesto que no hay una carga viral elevada, hablando específicamente de la pandemia, en áreas abiertas. Entonces ahí sí puede estar permitido el uso de barbijos de tela. Sin embargo, en los centros de salud no. En los centros de salud tienen que estar, de hecho, normado el uso de barbijo quirúrgico y de los N95, ¿no? El uso de guantes también es una buena barrera física de protección, que está restringido también en algunas áreas dentro de un centro de salud. Tampoco se puede deambular por todas las áreas de un centro de salud con los guantes puestos, ¿verdad?
está restringido para áreas como laboratorio, áreas como quirófano, en enfermería, en el momento de colocar alguna inyección, etcétera, cuando se está en contacto con fluidos, en el momento de punciones venosas, etcétera. Pero no se puede utilizar en todas las áreas, por ejemplo, en área administrativa o en área de rayos X, de repente no se puede utilizar, ¿sí? ¿Están escuchando? ¿Estamos bien? Sí, doctora. Siga nomás, Ah, ya, doctora. ya. No, es que alguien habló y por eso creí que no me estaban escuchando. Ya, entonces ahí tenemos, ¿no? Diferentes guantes además, tanto para el trabajo y también para uso de desinfección o limpieza, son otro tipo de guantes, que son los guantes de goma. Ya, algo que lo he resaltado con amarillo, colegas, hay un ruido, no sé. Licenciada Ana, su micrófono. Sí, por favor apagaremos los micrófonos. Si es que tienen alguna duda, pregunta, entonces sí, lo pueden realizarlo al final de la presentación, porque si no vamos a tardar más e interrumpen y uno no puede seguir el hilo de la presentación. Por favor, colegas, Doctor, les rogaría. doctora Monzón, ¿puede silenciar usted, doctora? ¿Yo puedo silenciar? Sí, Ay, donde ahora sí. dice participar y silenciar, dice. A ver. Donde es participantes aparece. Ah, ya, ya, ya. Ah, Ya lo ya. apagó, ya lo apagó. Siga nomás, doctora. Ah, ya, ya. Ahora, pantalla completa ponga. Otra vez, ya. Bueno, ya, y algo que lo he puesto en amarillo, bien remarcado, y es que el uso de guantes no es un sustituto del lavado. Eso hay que tomar en cuenta. No porque esté utilizando guantes voy a evitar lavar las manos o voy a creer falsamente que estoy totalmente protegida, ¿no? Entonces, eso hay que tomar en cuenta, hay que ser empáticos en esta parte, porque no solamente es mi cuidado, no es el cuidado del manipulador, también el cuidado para con los demás, porque con los guantes uno también puede ir contaminando otras áreas. Entonces, el uso de guantes debe estar limitado a áreas determinadas. Y como les digo, no puede ser un sustituto de lavado de manos, ¿no? Entonces tenemos que tener una práctica de lavado de manos en diferentes tiempos, al iniciar el trabajo, después de evaluar un paciente, o lo que se conoce como los 5 tiempos, ¿no? De lavado de manos, que vamos a verlo en la próxima diapositiva. También sabemos que, bueno, esta es una foto que les he querido mostrar, donde ahí pueden observarse que en la mano tenemos muchos microorganismos, ¿no? Entonces, por eso es necesario el lavado de manos dentro de un centro de salud, porque como acuden personal, o más bien pacientes con alguna dolencia, alguna patología, y de hecho van a tener su sistema inmune bajo, entonces nosotros podemos ser los portadores más bien para transmitirles alguna infección por simplemente el no lavarnos las manos, porque existen diferentes bacterias que pueden estar ahí pegadas en la mano. Entonces, esto es algo muy gráfico para que puedan entender esa parte, ¿no? Entonces, el lavado de manos actualmente es una práctica que debemos realizarla siempre, ¿no? Y gracias a eso también nuestras manos están más ajadas en esta contingencia que estamos pasando, ¿no? Por las veces que tenemos que lavarnos las manos dentro de nuestro puesto de trabajo. Sin embargo, esta es la forma más eficaz de prevenir una infección, más fácil, más eficaz, más barata, además de poder prevenir una infección cruzada entre pacientes, personal hospitalario, visitantes, ¿sí? Entonces, lo único que se requiere para esto es el uso de jabón líquido en lo posible, un antiséptico, después se puede utilizar, y el lavado de manos debe durar de 30 segundos. Este es el lavado quirúrgico, este es el lavado para desinfección más bien, ¿sí? Este es el lavado para desinfección, puesto que el lavado común va a durar entre 15 a 30 segundos y ese es el que lo realizamos en la casa, pero ahora tampoco ese se aplica en la casa por la pandemia, sino que tenemos que realizar este lavado de desinfección, ya incluso en nuestra casa, al llegar, al salir de la casa, etcétera.
Más aún dentro de un centro de salud, tenemos que seguir estos pasos de lavado de manos, ¿no? Y esta no puede durar menos de 30 segundos o menos de un minuto, tiene que ser ese tiempo para toda la mano hasta la muñeca totalmente limpia, ¿sí? Y eso es lo que les decía, los 5 momentos para la higiene de manos. Esto, aunque parecería muy fácil, pero estoy segura que muchos de nuestros pacientes, ¿no? Siempre se debería realizar. Después del riesgo de exposición a líquidos corporales, después de contacto con el paciente, después de contacto con el entra, tendríamos que lavarnos las manos. Pero muchas veces sucede que viene el paciente tras, entonces no realizamos y en el caso de los entes tampoco lo realizan, entonces tenemos que hacerlo, que se vuelva una costumbre el hecho de lavarnos. Tratemos de hacer esto, no solamente por nuestro cuidado, les decía hace rato, sino también por el cuidado del. Las barreras químicas son todas las sustancias químicas, ya sean desinfectantes, se van a utilizar para eliminar la mayoría de los organismos patógenos, ya sea de superficies, objetos o de en caso de los insectos, bacterias, incluso esporas, ¿ya? Para poder utilizar o escoger un desinfectante o antiséptico adecuado es necesario conocer la actividad desinfectante del producto, la concentración que debe tener para su aplicación. Muchas de las sustancias químicas, dependiendo de la concentración, actúan como antisépticos o desinfectantes, entonces hay que tomar en cuenta el tiempo de contacto que debe tener con una superficie para decontaminarla, ¿sí? Y la especie y el número de genes que solamente matan a bacterias, hay otras que matan bacterias, virus, hongos, y hay otras que son mucho más agresivas y pueden matar hasta esporas, ¿verdad? ¿Ya se va a cortar otra vez, doctor? Sí, 8 minutos Eso tenemos y me de ha ahí va a salido. continuar, doctora. Siga nomás, O doctora. tenemos tiempo ilimitado. Ya. Ya, bueno. Bueno, los tipos de agentes químicos que se pueden utilizar de acuerdo al mecanismo de acción que tienen estos son los agentes que dañan la membrana de los microorganismos y dentro de estos están los detergentes, sales de amonio cuaternario, fenoles, cresantes de proteínas. Dentro de estos están los diferentes ácidos orgánicos, como el ácido acético, ácido cítrico, agentes modificadores de los grupos funcionales de proteínas y ácidos nucleicos, donde se encuentran el mercurio, el puré, agentes oxidantes como cloro, alquilante como el formido. Entonces, todo eso es más adecuado para determinadas áreas. Aquí tenemos una cuál es. ¿Qué ha pasado? Se ha salido la doctora. Sí, se ha salido la doctora. Yo creo que va a volver a ingresar, doctor. Ya, bueno, debe Hola, ser. Así ha Ahora vuelto. sí, doctora. algo ha pasado, se ha salido la.
Ahí Sí, otra vez doctora. estamos. Siga, doctora. Ahí, ahí, Tiene todavía 6 minutos todavía. ya, ya, doc. Bueno, ahí, este es un dispensador de antiséptico que deberíamos utilizar o pedir en nuestro centro de salud, colegas, para que tiene la ventaja de que no es necesario tocar el dispensador, sino que en la parte de abajo tiene para presionar con el pie, ¿verdad? Y pueda salir el antiséptico y directamente desinfectar nuestras manos. Entonces, esto es un modelo, ¿no? Que del que tendríamos que tener en cada área, ¿no? Área de enfermería, por ejemplo, en laboratorio, en quirófano, ¿ya? Es la fórmula para la dilución del hipoclorito. Bueno, hemos visto que hay diferentes sustancias químicas que van a actuar como desinfectantes y antisépticos, pero el que más se utiliza porque es barato, fácil de preparar, ¿verdad? Es el hipoclorito de sodio, y es el que estamos utilizando más en los diferentes centros de salud. También sabemos que este hipoclorito de sodio viene con diferentes concentraciones en el comercio, viene con una concentración de 5.5% al 8%, incluso ahora hay uno que viene al 3%. Entonces, de acuerdo a la concentración comercial con la que viene, nosotros podemos elaborar la dilución que necesitamos utilizando esta fórmula: concentración 1 por volumen 1, concentración 2 por volumen 2, donde de acuerdo a la cantidad que queramos preparar, vamos a obtener con esta fórmula la cantidad de hipoclorito de sodio que debemos colocar para un determinado volumen. Ahí el ejemplo está: si quiere preparar 0.5% de hipoclorito de sodio, o sea, el 0.5%, partiendo de una concentración comercial del 8%, vamos a utilizar 50 ml de este hipoclorito de sodio comercial y vamos a enrasar a 800 ml con agua corriente, y vamos a tener 800 ml de hipoclorito de sodio al 0.5%, que es una buena concentración, por ejemplo, para desinfección de superficies, en el caso de laboratorio, para los mesones, en el caso de enfermería, lo mismo, se puede utilizar esta concentración, o si queremos aumentar un poco más, podemos llegar a una concentración de 1 o 2%. Doctora, disculpe, buenas noches. Hola, Doctora, Sure, no está compartiendo la pantalla por si acaso. ¿en serio? Sí, solamente se la ve usted. ¿Qué ha pasado? Es que sí, Solamente es que se la veo. no me han dicho nada. Ya, a ver, ya se va a cortar también otra vez, pero qué problema. Cuando vuelva a ingresar, doctora, comparta la pantalla. Ya, El gracias, botón Sure. verde. Por nada. Ya, ¿se va a cortar o no, doctor? O seguimos nomás, no, 3 no No, sé. minutos le queda, doctora. lo vamos a finalizar y vuelven a entrar, ¿ya? Ya, mejor.